Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar. Sí, bueno, creo que ya hay tiempo suficiente para que alguien más se conectara. No sé si tenga alguna duda, alguna pregunta. Quizás sobre las tareas. Ah, dígame. Sobre la tarea, ¿se iban a llenar estos ejercicios que estábamos haciendo en internet? Ujú. Sí. Lo que hay Ah, que... ajá, dígame. y después de llenarlos, ¿cómo se mandan o qué hay que hacer? Bueno, hay que tomar una captura de pantalla de cada uno de los ejercicios cuando los termine. Ah, ¿Sí? Y luego hay que subirlos a la plataforma de Lictea. O sea, ese archivo que tiene con las capturas de pantalla de esto, hay que subirlos al, a la plataforma de Lictea, a que le dieron ahí su usuario y su contraseña. Por ahí ah, viene cómo entregar am, los archivos. De hecho, ahí viene en la misma plataforma de Lictea, viene ahí un tutorial cómo entregar las tareas, cómo mandar mensajes, cómo manejar la plataforma. Y usted métase ahí, píquele, búsquele, encuéntrele, y hay un montón de videos que am, le pueden ayudar, le pueden asesorar, como tutoriales y así cosas. Ujú, ujú. ujú. Gracias. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa? No, ¿Eh? no es eso. Ok, perfecto. Bien, entonces, heute, bueno, vamos a empezar con... un momento. Ok, vamos a ver un tema sencillo, ¿no? La diferencia entre utilizar preguntas y ver cómo estas preguntas las podemos modificar para dar una respuesta, el orden de las palabras, a eso me refiero. Ah, vamos a conocer un verbo, vamos a reconocerlo, el verbo liegen. ¿Conoce usted el verbo liegen? No. Ok, bueno, el verbo liegen es como decir, como podemos sustituirlo como decir está, ¿no? En realidad es como decir, liegen es como yacer, como estar acostado, eso. ¿Sí? O también podemos decir liegen como decir se encuentra, ¿ok? Por ejemplo, podríamos decir, wo liegt México? ¿No? Entonces, bueno, aquí obviamente estamos conjugando el verbo, wo liegt México, ¿no? Que, bueno, para recordar cómo conjugamos los verbos, tenemos el verbo liegen, ¿no? Entonces, para conjugar liegen, lo que vamos a hacer es, como siempre, quitamos las dos últimas letras para obtener la radical del verbo. So, das ist ich liege. Bueno, liege para ich, du liegst. Así es, liegt, wir liegen, ihr liegt und sie liegen. ¿Da? Good. Entonces, aquí ya lo tenemos conjugado. Wo liegt México? Entonces, ¿dónde está México? ¿Dónde yace México? ¿Sí? Y podemos contestar cambiando el orden de las palabras. Por ejemplo, México. ¿Ah? In. Podemos decir, por ejemplo, bueno, in Northern on America.
¿no? Entonces México está o yace en el norte de América. Entonces, no sé si recuerde alguna otra pregunta, cualquier pregunta que pueda hacer en alemán. Algo así, ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? Cualquiera. Sí. Wie heißt du? Ajá, ¿cómo te llamas? Podemos decir esto, ¿no? Wie heißt du? ¿No? Y entonces esta es nuestra pregunta y la respuesta es ich heiße bla bla bla, ¿no? Por ejemplo, ich heiße David. ¿Sí? So, por ejemplo, si tenemos una pregunta, ¿kommst du aus, no sé, vamos a decir, ¿kommst du aus Canadá? Also podemos decir, nein, ich komme aus México. Entonces, el orden de el pronombre ich y el verbo komme está al revés en las preguntas. Kommst du? Ich komme. ¿Ah? Entonces, aquí es una situación en la que podemos ver cómo funciona esta situación. ¿Sí? Podemos ver cómo funciona esto de el orden de las preguntas o las frases interrogativas. ¿Sí? So, una pregunta cerrada, por ejemplo, es esta de que se contesta con sí o no, ¿no ya? Que de hecho se llaman ya oder nein Fragen. ¿Sí? Entonces, las preguntas de sí o no, ya oder nein Fragen, comienzan con un verbo regularmente. Son las primeras dos preguntas, tenemos una Befrage. Wo, ¿no? So, dann hier tenemos wo. Y abajo tenemos wie. ¿Sí? Acá no tenemos una Befrage, es decir, no tenemos una con B, con wo, wie, was, wann, oder so. Sino simplemente vamos directamente con el verbo y cuando tenemos una pregunta que inicia con un verbo, es una pregunta de sí o no. ¿No? Es una ja oder nein Fragen. ¿Sí? Sí. So, ya, creo que está claro esto, ¿no? Gut. So. Dann, este es cómo funciona el verbo liegen, ¿sí? Como para ubicar algo, ¿sí? Entonces, en nuestra primera pregunta, nuestro primer ejemplo, que está aquí, podemos ver cómo funciona, ¿no? Wo liegt México? México liegt im Norden von Amerika. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está México? México está al norte de América. ¿Sí? ¿Alles klar? Creo que está sencillo, ¿no? Super. Perfecto. Also, entonces, vamos a nuestro video del día de hoy. Nuestro capítulo de Nico de hoy. Und, naja, das ist hier noch einmal, wo liegt das? Entonces, ¿a qué se refiere esta pregunta? ¿Dónde está eso? Perfekt. ¿Dónde está eso? ¿Dónde ya sé eso? Sehr schön. So, dann geht weiter. Sag mir, wo ist dein Weg? Nico, komm und spiel mit. Okay, also das ist Nico, komm und spiel mit. So, es algo así como que, Nico, ven para jugar o ven a jugar, ¿no? Juega conmigo. Also, es gibt 4 Teams. Ok, so aquí tenemos la expresión es gibt. Esta expresión es gibt es bien importante. ¿Se ubica de qué se trata esta expresión? ¿Molly? Sí. Hay. Ok. Hay, perfecto. Entonces, es gibt 4 Teams. Hay 4 equipos, ¿no? 4 Teams.
Team Osten, Team Süden, Team Westen und Team Norden. Ok, y entonces aquí están los puntos cardinales, ¿no? Also, team, bueno, este team se refiere igual que en español, perdón, bueno, en inglés, equipo, ¿no? So, Team Osten es el team este, Team Süden al sur, Team Westen, also este es el oeste, y Team Norden para el norte, ¿ok? So, Ja? Team Süden. y ahí escogen, ¿no? Team Süden. Süden? Hier, das ist Süden, das ist Norden, das ist Osten und das ist Westen. Ok, aquí le aclaran el mapa, ¿no? Tienen un mapa ahí donde van a jugar, entonces ahí le aclaran. Hi, ich bin Nico. Ich komme aus Spanien, aus Sevilla. Claro, ¿verdad? Y Nico, como es Spanien o Sevilla. Spanien, das ist im Süden, oder? Ok, also Spanien, das ist im Süden, das ist al sur. Y otra vez hora, ¿cómo puedo decir, no? Im Süden von Europa. Ja, Sevilla ist im Süden von Spanien. Und du? Ich bin Selma, ich komme aus Syrien, aus Damaskus. Damaskus, das ist... Damaskus ist auch im Süden von Syrien. Okay, ist das klar? Damaskus ist auch im Süden von Syrien. So, y fíjese aquí cómo es la misma pronunciación de U-Umlaut y de Y. ¿Ya? Damaskus ist auch im Süden von Syrien. Also, es decir, una I en boca de U. Damaskus ist auch im Süden von Syrien. Igualmente, la S hay que sumarla un poco, como Syrien. Süden von Syrien. Ah, está medio extraño, pero así es este show. So, dann normal. Otra vez. Das ist... Damaskus ist auch im Süden von Syrien. Ja, Süden von Syrien. Komm jetzt, wir gewinnen. So, komm jetzt. Entonces, como ven ahora, wir gewinnen es como para decir ganamos, vamos a ganar. Nosotros ganamos. Este es el verbo gewinnen. Entonces, voy a anotar acá. Gewinnen. ¿Ya? Ganar una competencia o ganar un torneo, partido. ¿Qué pasó? So, das geht. Gewinn? Nico spricht noch nicht so gut Deutsch. Okay, so, Nico spricht noch nicht so gut Deutsch. ¿A qué se refiere esta frase? Que todavía no habla bien el alemán. Perfecto. So, Nico no habla muy bien alemán. Wir gewinnen. Gewinnen. Okay, alle. Gewinnen. Ya, entonces, sí, ganar. Ja gut, dann fängt Ok, ja gut. Como decir, bueno, ya, bueno, bien. Dann fangt ihr an. Entonces, aquí dice, comienzan ustedes. Entonces, comienzan ustedes. Dann fangt ihr an. ja. Wir waren gut. Ok, so, wir waren gut, dice aquí Nico, ¿no? ¿A qué se refiere esta frase de wir waren gut? Bien. Wir waren gut. Das auch. Wir waren gut. ¿Estuvimos bien? Perfecto, estuvimos bien. Eso. Komm, geh mit tanzen. So, kommen wir tanzen. Entonces eso. Vengan, vamos a bailar. Bien, wir tanzen. Mama? Ja, ich komme. Entschuldigung. Okay. Ja, so Mama, ich komme. Entschuldigung. Ya. So, ¿alguna duda o alguna pregunta con el video? ¿Alguna frase? ¿Por eso? No. Das ist einfach, oder?
So, jetzt, por ejemplo, puedo decir así como que ven ahora. ¿Sí? Si esto lo podemos hacer como para una persona de respeto. Ay, sí, venga. ¿Ya? O para el plural, kommt. Ja. Jetzt. Como cuando al final dijo, kommt ihr jetzt, wir tanzen, ¿verdad? Pero no dijo, "Ja, kommt jetzt". ¿Sí? Entonces, esto es como para decir, vengan, vengan ahora, vamos a jugar, oder so. ¿Sí? So, no sé si de esto tenga alguna duda, Molly, alguna pregunta, lo que no esté claro. No. ¿Nine? Ok, also, creo que está sencillo, ¿no? El tema, las preguntas, bueno, son igual las preguntas, las Befragen, la estructura de las Befragen, ¿no? Son las preguntas de ya o de nein, las preguntas de sí o no, ¿no? Y, pues bueno, hay que nada más repasar esto. No es tan complicado, ¿no? So, por ejemplo, ich wohne in Aguascalientes, por ejemplo, oder wohnst du in Zacatecas, ich wohne in Colima, oder so. So, otra pregunta podría ser, por ejemplo, no sé, ¿ist Berlin ein Land? ¿Es Berlín un país? Nein, Berlin ist eine Stadt, ¿no? So, Berlín es una ciudad. Entonces, tenemos este tipo de oraciones, ¿sí? Donde las oraciones, las que no hacen preguntas, por ejemplo, las oraciones que no hacen preguntas, un momento, las que responden preguntas, para que sea como, se llaman Aussagesatz, Aussagesatz, todo eso junto. So, Aussage, bueno, aus es como afuera, sagen es el verbo decir, y Satz es oración. Entonces es como oración, como una oración para expresar cosas, una oración enunciativa, le llaman en español. ¿Sí? So, entonces aquí una Aussagesatz es, por ejemplo, México liegt im Norden von Amerika. ¿Ah? O igualmente podría ser una Aussagesatz, ich heiße, oder nein, ich komme aus México. ¿Sí? So, mientras, por ejemplo, kommst du aus Canadá, esta se llama ja oder nein, Frage. Es una pregunta de sí o no. O también se puede llamar Satzfrage. ¿Sí? Eso es como una oración. So, Satz es oración. Frage, pregunta. Como una oración como para sacar información, una pregunta o eso. ¿Sí? Es una pregunta que se responde con sí o con no. ¿Sí? Mientras que la última variación que tenemos es una pregunta con B. Allá, estas se llaman B-Frage. Que puede ser todas las preguntas que vengan con B, son todas las preguntas, las B-Fragen. ¿Cuál es B-Frage? ¿Recuerda, Molly? Sí, todas las que empiezan con vo, vi, O, vea, Bea. voquín. Bueno, eso está acá arriba con Bo, Bojín. Ah, Ojea. Bueno, es porque tienen Bo, ¿no? ajá. Vi, Bea, Estaban, por ejemplo. Paz. Tazodan, Belge. Ya en su terminación, que puede ser Belges, Delfa. Todas estas son las Befragen. So, donde vi es cómo, vea es quién, van es cuándo, was es qué, welche es cuáles. ¿Sí?
Entonces, todas estas pueden pueden acompañar una pregunta, ¿no? Son las Befragen, ¿ya? Incluso por sí mismas pueden ser una pregunta, ¿no? Por eso se llaman partículas interrogativas, ¿ya? Entonces, esto es como podemos distinguir, ya sean las Befragen, ya sean Aussagesatz o de Satzfrage, ya o Nein-Fragen, ¿sí? Entonces, creo que está sencillo, pero hay que conocer los nombres de las frases para poder identificar la estructura, ¿no? No sé si tenga alguna duda o alguna pregunta. Ok, perfecto. Bien, entonces, si no hay dudas o preguntas, hay que contestar la actividad, ¿sí? Hay que contestar las actividades, repasar las partes de videos, audios, allá. Entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos mañana. ¿Sí? Sí, gracias. Dann, danke Molly, tschüssi, auf Wiedersehen.